Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos a Porandú, una caja de herramientas para reflexionar sobre la educación desde un enfoque integral. Soy Menchi Barrio Canal y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el acoso escolar, más conocido como bullying. Para ello tenemos una invitada muy, pero muy especial. Nos acompaña Livia González. Voy a leer un poquito su currículo. Ella es psicoterapeuta familiar, especialista en prácticas narrativas y en acompañamiento a personas víctimas de violencia, con más de 20 años de experiencia en trabajos con organizaciones sociales vinculadas al apoyo a personas y comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad psicosocial. En consultorio privado, Livia trabaja principalmente con adolescentes. Como mencioné recién, el tema que nos convoca hoy es el bullying, un tema que preocupa principalmente a las familias que crían y cuidan niños y niñas. Entonces vamos a empezar con algo muy, muy sencillo, básico, pidiéndole a Livia que pueda explicarnos qué es el bullying. Hola Livia, ¿cómo estás? Y Hola, gracias por Melchi. compartir este Gracias por espacio. la invitación. Para mí no tenemos que complicarnos tanto. El bullying Ujú. es violencia escolar. Así de Así sencilla. de sencillo. Hay veces como usamos palabras acoso, bullying, es violencia. Ujú. Es un tipo de violencia que se da en la escuela y entre pares. ¿De qué manera se manifiesta el bullying? ¿De qué manera se manifiesta esta violencia? Se puede manifestar de varias maneras, ¿verdad? Una de las cosas que dicen las investigaciones es que tiene que ser recurrente. Sin Mm. embargo, muchas veces con un acto de violencia ya basta para marcar la vida del otro. Y además la violencia es violencia siempre, sea chiquitita o grande, O sea, una vez o sea muchas una vez veces. o muchas veces, ¿verdad? Mm. Entonces, esto de ser repitente, que se repita muchas veces, no es un indicador, es el acto de violencia que se puede dar de diferentes formas. Puede ser psicológica, ¿verdad? ¿Podrías Cuando, poner un ejemplo? sí, cuando, por ejemplo, psicológica sería cuando no dejan que el compañero o la compañera juegue, le excluyen, le dicen, le hablan mal, le dicen insultos, le amenazan. ¿Qué otra cosa? Sí, básicamente Eso. eso, sí. Incluso también cuando hacen bromas que no Mm. son bromas, ¿verdad? Que no son bromas para la víctima, que hacen que tenga miedo. Ese es el tipo de violencia psicológica, ¿verdad? Ujú. Física, cuando ya hay golpes, Claro. ¿verdad? También cuando rompen sus cosas, esconden, rompen la silla, los cuadernos, los Qué lápices. importante es lo que estás diciendo, Lidia, porque a veces cuando nos hablan en términos de violencia, tenemos una imagen o una idea de la violencia, a lo mejor ya en grados muy, muy avanzados, Ujú, ¿verdad? O de extrema violencia. Sin sí. embargo, hay otras cuestiones que pueden parecer como menores, pero que van horadando en los niños y en las niñas, que van haciendo un daño que a lo mejor es imperceptible en el primer momento, pero que después nos damos cuenta que es eso lo que le está generando una insatisfacción a ese niño, a esa niña, ¿verdad? Asimismo, yo siempre hablo con los padres, con las madres, con los docentes, esta idea de, imagínate venir 5 horas, 4 horas, 8 horas a un espacio de lunes a viernes donde no te hablen, donde te excluyan, Se donde no separen, te te miren, te segreguen. separen, donde te vayas al recreo y no tengas con quién estar todos los días. ¿Cómo te vas a sentir? Ujú. Incluso yo les pongo el ejemplo a los adultos, porque hay veces también pensamos que esta idea de es cosa de niños, ¿verdad? Les va a pasar, van a aprender, como haciendo de menos el sufrimiento de los niños. Entonces yo voy con los adultos y les digo, ¿qué pasa si esto te pasa en tu trabajo? Y ahí nos ponemos rápidamente, abrimos los Claro. ojos, voy a buscar un trabajo rápidamente, ¿verdad? Voy a cambiar de lugar. Bueno, esto está sufriendo este niño o esta niña Ahí todos suele, los días. suele aparecer también, Livia, algo que lamentablemente los adultos repetimos, Ujú. que es, ay, en mi época también ya existía esto y nosotros nos hacíamos fuertes enfrentando al que nos molestaba, ¿verdad? Ujú. Y como tratando de minimizar esto que se ha definido como acoso escolar, como bullying, ¿verdad? Hay mucha gente que todavía pretende hacer como que esto en realidad no existe o que siempre existió y que ahora se le da una importancia mayor. Sí. ¿Te pasa eso también en Sí, consultorio? me pasa mucho.
Y es terrible porque es cierto, la violencia existió siempre, porque la violencia es social, ¿verdad? Es estructural, es cultural y Ujú. está en todos los espacios. Está en la escuela también, como está en la familia, está en las calles. Es cierto, siempre existió, pero siempre fue grave y siempre hace daño. Y el daño, el grado del daño depende de la situación en sí, de la persona, del momento de vida en que se encuentre la víctima, Ujú. pero siempre hay daño. Una cuestión que me parece también muy importante y que puede ayudar a los padres, hablando de herramientas, es qué señales pueden alertar a los padres que su hijo o su hija está sufriendo este Sí, acoso, este bullying. genial. Que no quiera irse al colegio, que tenga pesadillas a la noche, que se vaya al colegio y le pida a la mamá o al papá que le busque rápido, que diga todo el tiempo que está enfermo. Muchas veces otro indicador es que me pasó que le piden plata a los padres Mm. para poder comprar merienda a las personas que le están violentando, ¿verdad? Porque están siendo extorsionadas. Vamos a compartir también más adelante historias Ujú. contadas por padres y madres. Y justamente me estaba acordando de un Sí, caso como el que estás mencionando ahora, Livia, sí, que la madre encontró que había una cuenta en la cantina, ¿verdad? sí, Porque tenía que esta niña pagar de alguna manera favores sí, es para verdad. poder ser parte del grupo. Sí, sí. Y no llegan a ser parte del grupo, ¿no? O sea, Igual. no, no llegan a ser parte del grupo, o sea, no es una cuestión de amistad ni de solidaridad, ¿verdad? Es extorsión también. También golpes, moretones constantes, caídas, le sentís a tu hijo temeroso, viene llorando de la escuela, ves que la escuela no es un lugar de alegría para él. Y las edades, Livia, las edades donde los niños o las niñas empiezan a sentir que son objeto de bullying, ¿desde qué edad más o menos se pueden dar ya casos o que hayas tenido vos en Sí. consultorio o que hayas encontrado en algún tema que hayas tenido que analizar? Y entre quinto Mm, grado y noveno son como las edades, pero más que nada los más chiquitos, entre quinto, sexto, séptimo, séptimo, primero ahí. ¿Se da? donde se da la mayoría de Sí, los casos de de la bullying. mayoría de los casos, ¿Y, quinto y y, y primero. a qué se debería que se da en, en este grupo etario, digamos? Los chicos, por un lado, copian muchas de las cosas que ven, ¿verdad? Muchas de las situaciones que ven en casas, que ven en las escuelas. Tenemos que entender que el fenómeno de la violencia hay un abuso de poder. Lo mismo pasa con la violencia escolar. Siempre es un niño o más grande físicamente, o el más popular, o el más querido, incluso el más aceptado por los profesores también, ¿verdad? También. Incluso el que tiene como las características de belleza más hegemónicas, digamos, así como Mm, sí, el que cree que es más más lindo y le lindo dicen que o es más más lindo linda. también, bueno. Entonces ahí hay una relación de poder donde alguien que se cree superior abusa de alguien Sí. que muchas veces o no tiene esas características, ¿verdad? O simplemente es más tímido, o muchas veces llegó recién a la escuela o es extranjero, incluso Ujú. puede tener un tipo de discapacidad, ser diferente. Muchas veces el hecho de ser diferente, Y ya les hace ser sujetos que le de hace ser bullying. sujeto de alguien que abusa, ¿verdad? Que Ujú. está abusando de sus compañeros. Y este compañero que abusa tiene otros que están viendo, que son testigos. Muchas veces estas conductas son aplaudidas por sus pares, ¿verdad? Como el fuerte, el Claro. poderoso, el Pon- simpático. ¿Sabes que me ponga a pensar, Livia, también en los casos en que, por ejemplo, alguien agrede a un niño y el temor de los otros de prestarle auxilio, Ujú. porque se los va a ver como débiles Así también, mismo, digamos, como sí. esa parte, como parte de ese grupo que está visto como menos Y que no pertenece al grupo. al grupo ganador, digamos, que no pertenece al grupo líder, ¿verdad? Y ser líder y tener poder les hace sentir superior, Superiores. claro. Ujú. Y ahí hay satisfacción en sentirme superior. Creo que es importante cuando yo te hacía la pregunta de qué papel, qué rol juega la familia en la prevención y el manejo del bullying. Tenemos que pensar en los dos extremos, Ujú. ¿verdad? En la víctima, pero también en el Sí, victimario. O sea, cómo prevenir que a mi niño, a mi niña le hagan bullying, pero cómo prevenir tener un hijo o una hija que hagan bullying. sí, sí. ¿Qué le decimos a las familias? Ayer hablaba con una mamá y le decía, lastimosamente nosotras no vamos a poder evitar 100% que nuestros hijos reciban violencia. Nosotros no vamos a garantizar eso,
Pero lo que sí nosotros tenemos que garantizar es que nuestros hijos puedan llegar a nosotras Buscar algún y tipo buscar de seguridad ayuda. y ayuda. Eso sí podemos garantizar, recibirles. Mm, Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando mi hija, mi hijo me busca porque viene llorando, ¿verdad? Y con los varones a veces hay mucha crueldad en relación al llanto, ¿verdad? ¿Por qué sí. lloras? Por ejemplo, jugó fútbol, alguien le pateó, le Ujú, dijo, bueno, vos no jugás bien, el niño viene llorando y a veces la respuesta es, no tenés que llorar por eso, mm. ¿verdad? Así es el juego. No, lo que tenemos que hacer es recibirle a nuestro hijo, ¿cómo te sentís? ¿No te gustó que te traten mal? ¿Cómo te trataron? No está bien. Y después ir y hablar con el profesor de educación física y contarle, esto está pasando. Me pregunto, Olivia, si en los espacios educativos y en las escuelas se plantea esto Mm, mismo, porque así como mi hijo puede venir y decirme, sale llorando y yo le tengo que decir, bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué te molestó? Esa debe ser mi aproximación ante su llanto y no decirle esto que vos decías, no tenés que exacto. llorar. En la escuela se habla de esto, porque si es solamente a nivel de las familias, entonces el grupo no se encuentra en la discusión de estas respuestas que pueden dar los chicos, sean niños o niñas, ¿verdad? No, no importa, puedan expresar sus emociones. Como la expresión de la emoción, sobre todo en el varón, está mal vista en esta sociedad, ¿verdad? Y sabemos cuáles son los calificativos que automáticamente Ujú. surgen cuando un niño llora. ¿Se habla de esto en las escuelas o no? Y no, porque nuestras escuelas siguen siendo modelos muy viejos, no solo las de Paraguay, ¿verdad? Sí, en En general. general. Entonces, ¿qué es lo principal en la escuela? Saber matemáticas, saber Sí, comunicación, ¿verdad? ¿Y de qué te sirve saber matemática y comunicación? Y además, ¿cuánto vas a poder aprender con un ambiente escolar en un agresivo, ambiente escolar donde hostil. hay violencia, ¿verdad? Claro. Yo Y siempre además, digo eso, Olivia, que cuando, viste que ahora se habla mucho del modelo educativo, bueno, y de qué es lo que necesitamos porque estamos atrasados en matemáticas y en comunicación, en lectura comprensiva, etcétera, etcétera. Le digo, sí, genial. Reforcemos eso, pero al mismo tiempo reforcemos valores que hagan que tengamos buenos profesionales, pero buena gente, claro, porque buenos seres ¿qué humanos. tipo de ciudadanos van a Claro. salir, verdad? Entonces, la mirada para prevenir la violencia escolar es integral. Tiene que ser un trabajo con la escuela, con los estudiantes y con la familia. Ujú. Y sobre todo a partir de situaciones que se dan en el aula o que se pueden dar en el espacio recreativo, ¿verdad? Inmediatamente los docentes puedan traer esas historias y hacerles entender a los chicos, a reflexionar un poco entre todos, qué es lo que perdemos y qué ganamos con las respuestas que damos, ¿verdad? Es, Ante una situación específica. exacto, esa es la clave. Uno, que la prevención se empieza desde el día uno, Claro, desde el jardín de infantes. exactamente. Ahí empezamos nosotros, ¿verdad? Cuando decimos, tenemos que hacer una liga contra la violencia. En esta escuela no puede haber violencia y todos tenemos que estar en este grupo, En la ¿verdad? misma En la sintonía. misma sintonía. La prevención desde el día uno, no hay que esperar que aparezca, pero una vez que aparece hay que intervenir Claro, inmediatamente. inmediatamente. Y los niños y las niñas tienen que ser protagonistas también. Sí. Hay un modelo finlandés que así Ajá. es el modelo, que es ¿Cómo es? justamente el modelo anti-bullying, y Ajá. lo que se generó básicamente es un grupo de estudiantes que puedan ser como los defensores, ¿verdad? Mm, Y entonces se reúnen ellos a pensar y a pensar cómo proteger a alguien que está en situación de bullying. Y básicamente lo que se hace es se habla del problema, se habla de la claro, violencia. Acá puede haber violencia, si hay violencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a defender? ¿Y qué hay que hacer si alguien ve una situación de de violencia? violencia, cómo Porque, reaccionar, ¿verdad? porque la violencia no se da escondida, no, No, es sucede a los descarada. ojos de las personas, también de los docentes, también de los padres o las madres.